Ha pasado mucho tiempo, mi gente. Como apenas ayer dije por Twitter, sé que abría la red social para comunicarme precisamente durante retrasos como este, pero es que me ganaba la vergüenza de confesar que no había podido escribir casi nada. Mucho trabajo, solo eso. Por suerte me va bien y estoy ejerciendo mi profesión con total regularidad. De seguro muchos no lo saben, pero soy médico y es un trabajo ocupado porque muchas veces requiere de turnos por las noches y ese tipo de cosas que agotan y no dejan mucho tiempo para el esparcimiento, pero como siempre, reitero mi compromiso con la historia, con ustedes y con otras futuras que tengo pendiente. Sí, el feed de Avatar será terminado, y luego me dedicaré a historias propias, que la suerte quiera que algunos de ustedes lleguen a leer. Ya es tarde, prometí actualizar hoy, así que no daré más vueltas y los dejaré con el capítulo 22, no sin antes agradecer enormemente como siempre su apoyo y los reviews. Los leí todos. Mañana actualizaré este mismo capítulo con algunas aclaraciones y poco a poco iré respondiendo los mensajes, así como los privados que tengo pendientes en la bandeja de entrega. De nuevo, les estoy muy agradecido, mis queridos lectores. Que por cierto, lo correcto en el castellano es incluir al masculino y femenino con esos plurales. Me niego a caer en el populismo de los que gobiernan mi país, y sobre todo, en el mal lenguaje. Así que ya saben, ahí van incluidos los niños y las niñas. 22. La nueva generación. En la mansión Hyuga se respiraba una sofocante atmósfera de exaltación y premura. Hiashi fue enfático en destacar a la servidumbre la importancia de sus invitados, y si él lo aseguraba, así debía ser, ya que si en algo se caracterizaba el líder del clan, era en resguardarse de alabanzas y reconocimientos para con los ajenos a su linaje. Porque Inoichi podía fingir demencia o enfurruñarse si tan siquiera se le sacaba el tema, pero los shinobis de tontos e ingenuos tenían poco. Bien sabida era la compenetración y lealtad que había entre Trunks y la mocosa Yamanaka, bastaba recordar la deshonrosa escenita que armó la rubia durante la juramentación de los tres clanes. Con que se gestase un descendiente entre esos dos, de la noche a la mañana esa pandilla de vanidosos psíquicos platinados tendría en su seno al heredero más fuerte de la historia del mundo ninja. Hace unos años, Hiashi habría creído loco al insensato que aseverara que el clan Yamanaka, muy inferior al suyo, aunque de prestigio y tradición, podría superarle de manera contundente e indiscutible en cuestión de 9 meses. Ahora se veía en la penosa necesidad de congraciarse por lo menos con Son Goten para asegurarse un futuro líder con genes de Saiyajin. Los matrimonios concertados no eran cosa nueva en el mundo shinobi. El dinero y las influencias jugaban un papel importante, si bien el poder y los Kekkei y Genkai se ubicaban en un escalafón más alto. Lo cierto es que en este momento, Hiashi se sentía como el más sucio y rastrero Inuzuka, evaluando la próxima monta de una de sus muchas perras con el fin de hacerse con una camada de ninkens con características especiales, pues le daba igual si los Saiyajins se iban para siempre a su dimensión, universo o la mierda afuera, pero que por lo menos, antes de partir, le dejaran preñada a Hinata o Hanabi, le resultaba lo mismo si su primogénita se casaba segunda o lo que sea. La idea no era descabellada, ni siquiera insensible si se echaba una mirada furtiva a la idiosincrasia y funcionamiento de los clanes. Y es que de hecho, los Hyuga no eran los únicos que habían fantaseado o tanteado la posibilidad de introducir al genoma de su descendencia semejante a un guerrero. Los beneficios estaba de sobra ponerlos de manifiesto, tal y como concluyó el comité de ancianos en asesoría al líder del Byakugan. Hanabi, desprovista de la malicia de ese puñado de repugnantes vejestorios consejeros, y confiando en que se trataba de una complacencia de su padre a sus caprichos, fue en persona a dar la noticia a su amigo Goten, entusiasmada porque tendría a su disposición a un excelente compañero de entretenimiento. Se le pintó una sonrisa amplia y espontánea cuando golpeó con los nudillos la descolorida madera de la puerta, recordando cuando el Saiyajin le enseñó unas cuantas posturas de combate, a la vez que él se nutrió de algunas llaves y golpes de palma propios del Yuken. Salió a recibirla en calzones y entre bostezos, despeinado, evidentemente recién levantado. La Kunoichi se tapó la cara y le ordenó entre bufidos que hiciera el favor de colocarse algo. Pero qué gruñona. Resonó, ya con el dogi naranja puesto. Hanabi le dedicó un gesto reprobatorio, quizá más hastiada por ojear, durante su espera, los tablones despegados y las paredes escarapeladas que por la actitud de Goten. El lugar ciertamente era un asco. Tendrás que acostumbrarte a salir vestido de tu nueva habitación de ahora en adelante. La mirada del Saiyajin se amplió. Tomó de los hombros a la Kunoichi y la abordó en medio de una risilla torpe. ¿Significa que tu papá aceptó? Te dije que lo dejaras en mis manos.
replicó con un guiño y el pecho hinchado en orgullo. Pero recuerda no faltar a nuestro trato. Debes mantener tu palabra. ¿Bromeas? Pagarme con buena comida a cambio de entrenar no es un trato, es un premio. Perfecto. Recoge tus cosas entonces y vayamos a tu nueva casa. Tendrás una pieza enorme para ti solo. Determinar cuál de los dos estaba más animado no era posible, porque Hanabi se frotaba las manos por dentro de imaginar lo fuerte que se podría volver de la mano del Saiyajin. Todo lo que significase hacerla una heredera más poderosa y pertinaz, representaba su primer objetivo en la vida. La mudanza fue breve, pues las pertenencias de Goten se limitaban a una decena de calzones y unos cuantos doggies idénticos entre sí, excepto por uno con el kanji de la tortuga en la espalda, que le pidió como favor a Kai-sama. Guardó sus cosas en la cápsula que Trunks le dejó, y con el cómodo equipaje dentro de un bolsillo, se encaminó con su anfitriona a las puertas de aquella tradicional pero ostentosa residencia donde una hilera de amables sirvientas reverenciaban su llegada al coro de bienvenido sea, mi señor. Todo estaba tal y como recordaba. Los estanques bordeados en blancas piedras pulidas, cargados de agua cristalina y peces koi de variedades tanto típicas como excéntricas. El césped mullido recién cortado, de un verde intenso y rociado meticulosamente día por medio en primavera. Los arqueados puentes fabricados en fina madera de cedro, ornamentados con tallados artísticos que revelaban pasajes de la historia del clan Hyuga. Y por supuesto, lo que no podía faltar, los árboles de sakura dispersos por el jardín, cargados en delicadas flores de cerezo que se desprendían con la brisa y arremolinaban en un bello torbellino rosa. ¿A que son lindas? Acaban de florecer, explicó cuando lo vio encaminarse al árbol para tenderse plácidamente en su sombra, justo como hacía 3 años atrás luego de ayudarla en sus sesiones de entrenamiento. Hay que aprovechar la vista. Duran poco. Suspiró mientras tomaba asiento junto a él. Entrené en un lugar donde había un árbol similar a este. También tenía flores rosas, a veces púrpuras, con la diferencia que jamás dejaba de estar cargado. Siempre caían, como una lluvia, árboles de cerezo repletos en flores todo el año. Sería estupendo, una maravilla de apreciar, eso hasta que Hanabi concibió que, quizá, lo que hacía tan especial a las sakuras es que florecían una vez al año y tenían una vida breve. Eran efímeras como el transitar del shinobi. Nos quedan cosas por hacer como para ponernos a charlar tan pronto. La chica se incorporó de un brinco y caminó al centro del patio, el lugar más espacioso y cómodo para practicar. Goten se le unió en el calentamiento, y se ayudaban mutuamente en alguno que otro estiramiento donde debían traccionar las articulaciones. En ese momento llegó Hiashi, quien recién se enteró de la tan ansiada venida del Saiyajin. Veo que te has aclimatado rápidamente a nuestras rutinas. Eso me agrada. Hyuga, en una entonación austera en igual medida que severa, pronunció cada sílaba, no obstante, con la delicadeza más expresa que de su glacial humanidad se podía exigir. Sin importar lo permisivo que siempre había sido, a Goten se le erizaban los pelos de la cola al reparar en sus facciones ariscas, apergaminadas en siglos de tradición y brutal arcaísmo ninja. Es un honor supremo tener de regreso al salvador de nuestro mundo. Haz de mi casa la tuya. Bueno, en teoría fuimos Trunks y yo quienes atrajimos a ese monstruo en primer lugar. Confesó con una risa nerviosa y la mano en la nuca, apartándose de Hanabi tan pronto pensó que al viejo no le gustaría verle tan cerca de su pequeña hija. Hasta esos supuestos que él no lucubraría jamás, se le presentaban ante la sola crudeza de la expresión de Hiashi. Un hombre de verdad no es aquel que se lamenta y sucumbe a sus errores, sino el que tiene la fuerza para subsanarlos y torcer el destino a su favor. Trunks y tú, siendo apenas unos niños, respondieron con el arrojo y frialdad que cabría esperar del más veterano guerrero. Esos valores, difíciles de vislumbrar a día de hoy incluso por nuestros privilegiados ojos, son bien acogidos en el clan Hyuga. Considérate, pues, uno más de nosotros, y compláceme con semejante honra. Hanabi dio un ligero codazo en las costillas del Saiyajin. Tan bajita a su lado, debió ponerse de puntillas para que alcanzase a escuchar su susurro. Significa que vas a cenar muy bien esta noche. Todos los días de aquí en adelante, en realidad. Ah, entonces el placer es mío, señor. Sonrió el Saiyajin durante una profunda y enérgica reverencia. Padre, me disculpo por no haber llevado a Goten ante ti apenas llegamos. Estábamos por empezar nuestro entrenamiento, y la verdad es que me persigue la prisa por el viaje que se nos aproxima. Quiero adelantar lo más que pueda. La perlada e inescrutable mirada de Hiashi se estrechó. Nuestra visita al clan Taketori ha sido postergada. No lo entiendo. La confusión descolocó a Hanabi. Su padre no hizo más que hablar del viaje durante semanas.
El clan Taketori pertenecía a una de las familias más ricas e influyentes en la política del país del fuego y el mundo entero. Lo que no sabía ella es que el objetivo primordial de tal visita era el de afianzar las buenas relaciones entre ambos clanes. Bueno, eso y presentarla de lo más bonita y recatada para recibir la aprobación de un grotesco sujeto con sobrepeso 20 años mayor que ella para aceptarla como futura esposa. No hay nada que debas entender. Por el momento, procura ser una buena anfitriona y haz caso de los consejos que tenga en bien transmitirte tan poderoso maestro. No existe ni existirá mejor taijutsu que el suyo para ampliar los límites de tu yuken. El patriarca se despidió, reiterando su agrado por la asistencia del invitado. La kunoichi, por su parte, quedó anonadada por lo que restó de calentamiento. No es que el viaje la entusiasmase en demasía, por el contrario, pero sí que le extrañaba el cambio de agenda a última hora. Le fue imposible no pensar en que la presencia de Goten tuviera algo que ver, quien abusando de su abstracción y estado autómata durante la práctica de combate, la aló por la muñeca y aprovechó una abertura en su defensa para derribarla con un golpe de palma en el estómago. Juraría que eras más fuerte hace 3 años. Chasqueó la lengua, fingiendo decepción para provocarla. Sabía que el carácter de su alumna era más competitivo y atrevido que el de Hinata. Tendida a varios metros de distancia, Hanabi tosía y se sujetaba el abdomen, doblada sobre sí en dolor. Un simple toque y la mandaron a volar sin ningún problema. La fuerza de Goten era de temer y admirar, y considerarlo la hizo olvidar cualquier sospecha que pudiera conducirla, si indagaba lo suficiente, sobre las intenciones de su padre y el consejo Hyuga de casarla a ella o Hinata con un Saiyajin. Tonto, aún no estaba lista. Gruñó, asumiendo postura de combate y cuidándose de no canalizar mucho chakra a su Byakugan para no enceguecerse con el ki de su oponente. Sin Tenketsus que atacar, tampoco tenía mucho sentido su técnica ocular. Ahora te demostraré lo mucho que he progresado desde la última vez que nos enfrentamos. Y razón no le faltaba. Goten, para probar tal aseveración, se dedicó a lanzarle golpes lo suficientemente pesados y veloces como para sorprender a un Younin promedio, pero Habani, con el ceño fruncido y su concentración al máximo, los desviaba en un despliegue de gran maestría y soltura. Cada vez que un puño se le venía encima, ella los hacía pasar de largo con sus palmas al tiempo que giraba el eje de su cuerpo, usaba la fuerza del Saiyajin a su favor, lo cual lo dejaba con evidentes aberturas que, por desgracia, ella no tenía tiempo de aprovechar dada la excepcional velocidad del Saiyajin. Muy bien, mantén tu equilibrio. La felicitó Goten cuando intentó derribarla con una zancada, pues la kunoichi prácticamente no tenía puntos ciegos, podía ver los ataques que le lanzaban por arribar sin descuidarse de las traicioneras patadas bajas, las cuales evitaba alzando sus piernas y retrocediendo. El problema es que estaba siendo empujada de a poco, no hacía más que defenderse y ya estaba parada al borde de una fuente. Hanabi rió por dentro. Daría media vuelta y empujaría a Goten al agua. Estaba segura de conseguirlo porque él se notaba demasiado ocupado en conectarla con un golpe. Ella, en cambio, tenía la ventaja de contar con una vista panorámica del entorno gracias al Byakugan. Como una vez dijo Shikamaru, un shinobi debe usar a su favor el medio que le rodea perfecto, aquí voy. La kunoichi inició la jugada. Giró fuera de la línea de ataque de su oponente, y ya que no podía aprovechar las aberturas para contraatacar, decidió cogerlo del antebrazo para efectuar una proyección y lanzarlo de cabeza al agua. Splash. El chapoteo de la victoria o eso pensó, hasta que se vio empapada de pies a cabeza, sentada de culo en la fría piedra del estanque, y con los peces huyendo en todas direcciones lejos de ella. La nuca le ardía en brasas, sentía que le habían pegado un latigazo que la quemaba. Sus impresionados ojos, blancos y huérfanos del Byakugan, se centraron en el joven que lloraba de risa y daba vueltas en el césped. Así que sí tienes un punto ciego. Gimió Goten, refregándose las lágrimas y reventando en un acceso de nuevas carcajadas al verla tan estupefacta. Te pegué con la cola, ahí, detrás del cuello. Parece que no lo viste venir. Infeliz, bufó con incordio. Enrolló su castaña cabellera y la exprimió como un trapo mojado, cosa que hizo reír a Goten otra vez. Deja de burlarte y ayúdame a salir. Se supone que vinimos a entrenar, no a jugar. Pero si tú me querías tirar. No lo niegues, leí tus intenciones. Goten le tendió una mano. Hanabi, ni corta ni perezosa, la tomó entre las suyas, apoyó los pies al borde de la fuente y aló lo más fuerte que pudo hacia atrás para tirarlo de cabeza. Sus mejillas se encendieron en vergüenza al ver que no pudo moverlo ni un centímetro. No soy tan tonto como para caer en el truco más obvio del mundo. Ahora levántate antes de que
Lo que ciertamente no esperó el Saiyajin, fue la patada en los testículos con la que, ahora sí, la Kunoichi consiguió desestabilizarlo lo justo para sumergirlo a un involuntario chapuzón. ¿Sabes? Te extrañé un montón. Sonrió mientras le daba un golpecito en el hombro. Las cosas ya estaban muy aburridas por acá. Contigo será más entretenido. Satisfecha de su venganza, salió del estanque y dejó a Goten recostado de lado, todavía sosteniendo sus partes íntimas con dolor. Disculpe mi sugerencia, Sensei, pero ¿no cree que es demasiado pronto para darse un baño y descansar? Tenemos una tarde entera de entrenamiento por delante. Karin llevaba una semana de poco sueño y demasiado estrés. Su paciente estaba fuera de peligro crítico, pero no menos cierto era que el desgaste de su pelea contra Kisame, y los estragos de la enfermedad, que desde hacía años le carcomía el organismo, devoraron en un ávido ejercicio de irrefrenable mortandad la escasa vida que le restaba. Los oscuros y afilados ojos de Sasuke, recostado de pie en la puerta de la habitación, no desistían de escudriñar cada movimiento de la pelirroja, de allí la inclemente presión que la asfixiaba. Sentía que si Itachi moría, en un arrebato de ira y desdicha su hermano se desquitaría con ella. Quedarte allí observando no hará que se recupere sin más. Bramó Karin en el momento que apagaba el chakra verde de sus palmas una vez hubo de terminar su examen diario. Pretender indiferencia y confidencia era su meta, de allí su rudeza al hablar pese al temor. Ya te dije que si lo queremos con vida, debemos buscar ayuda. La guarida de Orochimaru puede ser un lugar ideal para salvar a tu hermano, por desgracia no cuento con los conocimientos, menos aún la experiencia, para curar la enfermedad que le aqueja. Bien sabes que mi técnica sana heridas y restituye la energía, mas no es capaz de lidiar con este tipo de cosas. Un quejido gutural se fraguó en la garganta de Sasuke. Alzó el mentón, tan desdeñoso como un auténtico Uchiha podía llegar a ser, lo cual relegó a la Kunoichi a un bochornoso sentir de demérito y, todavía más, burla pura. Debí dejarte y traer en tu lugar a esa fastidiosa. Quizá habría sido de mayor utilidad. Karin sintió que una piedra caía al fondo de su estómago. Sabía que se refería a Sakura. Después de la pelea contra Kisame, entre las dos estabilizaron a Itachi, incluso lograron que regresara en sí. Sasuke escapó del shock emocional y lloró sobre él. El resto guardó silencio y les brindó su merecido espacio, eso hasta la llegada del indefectible instante donde un joven rubio llamado Naruto Uzumaki, no aguantaría la tensa expectación, hablaría primero que nadie, y propondría: Sasuke, tienes que venir con nosotros, con Sakura, con Kakashi Sensei y conmigo. Sé que hay cosas que todavía no entiendo, pero lo que sí sé, es que ya no tienes que buscar tu venganza. Los vellos de la nuca de Uchiha se erizaron al compás de su humor. Sus hombros se encorvaron siniestros. Se giró y abordó a Naruto con una expresión tan cruda, que congeló la médula de este y la de Sakura, quien ya se aproximaba a zancadas para también interactuar con él. Tanto ella como Uzumaki comprendieron, de la más cruel y sencilla manera, que de aquel joven que tenían enfrente no quedaba nada del Sasuke que compartió su vida con ellos. ¿Que ya no tengo motivos para vengarme? Por el contrario. Tengo más razones que nunca, y además, mi lista acaba de ampliarse como no tienes idea. Los ojos se le prendieron en una furia roja salpicada en aspas negras. Sufrirán mi ira desde Akatsuki hasta Konoha, poniendo especial atención en el Consejo de Ancianos, en Danzo, y también en esa hipócrita rata que por mucho tiempo respeté y consideré el honorable Sandaime Hokage de la hoja. ¿Pero qué dices, Sasuke? Chilló Sakura con su aflautada vocecilla descompuesta en ansiedad del Consejo de Ancianos. Sarutobi-sama, ¿qué diablos tienen ellos que ver con la desaparición de tu clan? Por favor, no sigas con esta locura, te lo imploro con mi alma. Con piernas temblorosas, la Kunoichi se acercó unos pasos, que se vieron cortados cuando la mirada de Uchiha emitió un espeluznante destello carmesí de advertencia. Te lo suplico, regresa a casa con nosotros. Prometo que no serás juzgado, sé que Okage-sama entenderá la situación. 2 días. Sakura quedó muda. El recuerdo la asaltó sin compasión. Las cosas serían diferentes durante nuestro próximo encuentro, o al menos eso dijo Son. Una mueca cruel y burlesca arqueó los rasgos de Sasuke. Porque en 2 días, serías más fuerte que yo, me tomarías con tus manos, y me llevarías a rastras, como a un chiquillo, de regreso a Konoha. Ven, pues, y muéstrame cómo lo haces. Muero de curiosidad. Los labios de la pelirrosa, lívidos y agrietados, temblaban de forma patética. No se atrevió a seguir avanzando.
Peor aún, se giró en dirección a Naruto con lágrimas mudas que clamaban ayuda, y Naruto, presa de ese enfermizo círculo vicioso donde él solo cargaba también con los anhelos, responsabilidades y pecados de la Kunoichi, pronunció el nombre de su amigo a grito de guerra, lanzándose con un par de clones para capturarlo y llevarlo a Konoha, aunque fuera con los miembros rotos. Entonces el Mangekyo refugió de nuevo. Un vórtice de llamas negras apareció y consumió, en medio de alaridos y vapor, al par de clones que iban un poco más al frente, cuya experiencia se trasladó a su invocador, comprendiendo la letalidad de la técnica, su atroz calor, y la certeza de que Sasuke iba a matarlo si se lo permitía. Una muralla de fuego oscuro se extendió frente a los shinobis. Su danzante y ominoso crepitar no prometía otra cosa que muerte, y Sakura comenzó a llorar de desespero al verse reflejada sobre el brillante incendio como la inútil de siempre. Sasuke gruñó. Se llevó una mano a la sien, intentando preservar la postura cuando la visión se le tornaba doble y una lágrima de sangre escurría sobre su mejilla. El dolor era enloquecedor, sordo a la misma vez que desgarrador. Sentía que cada fibra de su ser se rompía, que sus células bullían y reventaban una a una de calor. Así de fatal se sentía Itachi cada vez que utilizaba sus ojos. Crash. Apenas tuvo tiempo de considerarlo cuando debió retroceder para esquivar a Naruto, quien saltó por sobre el muro de Amaterasu y resquebrajó el suelo de roca al impactar su fallido Rasengan. Sasuke. Pero la acometida recién comenzaba, porque Naruto supo que si no iba con todo lo que tenía, fracasaría por tercera vez en rescatar a su amigo, así que, con dos clones nuevos a cada lado, creó un enorme futón Rasen Shuriken que hizo vibrar los huesos de los presentes con la cerebrante energía que esparcía. Shikamaru ordenó resueltamente que nadie se moviera. No estaba dispuesto a arriesgar a ningún otro efectivo en favor de una refriega que no entraba en la misión. De hecho, no quería motivar el más ínfimo choque entre kunais, no fuera a ser que eso también formara parte del enrevesado plan de Akatsuki. Por supuesto, ni Big ni sus alumnos, a no ser que se tratase en defensa propia, moverían un músculo para participar de una contienda que no les beneficiaría. Aquí te espero. Retó Sasuke con una tenebrosa y demencial expresión. La pupila de su otro ojo se convirtió en un caleidoscopio giratorio que, al detenerse, invocó su propia versión violeta, aunque mucho más pequeña, de la armadura samurái que vieron antes, y con arco y flecha en manos, disparó una saeta de chakra púrpura que impactó contra el Rasengan de su rival. ¡Boom! Naruto no tuvo tiempo a reaccionar. La explosión de ambas técnicas le envolvió de lleno, quedando inmerso en un domo donde la energía era un caótico torbellino afilado que perforaba hasta las células. Los shibobis quedaron estupefactos frente a semejante hazaña de poder, incluso Sasuke, pues venía recién a descubrir el mortífero alcance de sus nuevas técnicas, y a juzgar por las diminutas grietas que llegaron a cuartear parte del tronco del samurái, intuyó que afuera debía sentirse peor. Suerte que Itachi y el equipo Kaka le hacían compañía dentro de la armadura, no así los infelices del otro lado que, agazapados contra el suelo, luchaban por no salir despedidos como simples piedrecillas. Polvo denso y oídos zumbantes era todo lo que veían y escuchaban los ninjas tras el bestial estallido, que con sus ráfagas férreas, dividió el cerco de llamas negras que los separaban de la pelea. Sakura, consumida en pavor, clamó el nombre de Naruto entre lágrimas, cuando tuvo visión del resultado de la catástrofe. En medio de un hondo cráter, humeante y de superficie chamuscada, se asomaba una silueta borrascosa de chakra escarlata con forma entre animal y humana, 4 colas ondulantes, y un puñado de nefastos recuerdos, encarnados en semejante abominación, que la transportaron a la misión del puente del cielo y la tierra, donde su amigo perdió el control frente a Orochimaru y llegó a lastimarla en el proceso. No quería revivir esa pesadilla, si bien todo indicaba que se repetiría, y de peor manera, al estar Sasuke dentro de la ecuación. ¿Qué mierda está sucediendo?, preguntó Kiba, abrumado por la asiaga naturaleza del chakra de esa cosa. De ver cómo Akamaru gemía y temblaba tras él, supo en su absoluta ignorancia que estaban expuestos a un peligro sin precedentes. Los insectos de Shino salían desde debajo de su gabardina y huían como riachuelos negros en dirección opuesta. Hinata no podía abrir más los ojos de la impresión. Temari y Kankuro compartieron miradas de circunstancia, familiarizados con esa aborrecible presencia que en el pasado tuvieron el infortunio de percibir por parte de su pequeño hermano. Era el poder de una bestia con cola. Esto se está poniendo feo. Debo detenerlo sin caer en titubeos. Entonó Big mientras se cubría de su manto de energía con 8 colas. El chico era una amenaza. No tenía control alguno de su Biyuu.
La bestia de 4 colas lanzó un rugido que erizó hasta la piel de Sasuke. Karin, arrodillada junto a un semi-inconsciente Itachi, quedó de piedra con la avasallante sensación de tan monstruosa energía. Nada que ver con el cálido chakra que una vez registró en Naruto. Peor fue cuando la criatura tomó asiento en sus cuartos traseros, levantó la cabeza, y comenzó a comprimir en sus fauces una pequeña pero hiperdensa masa de chakra que devastaría todo en un radio importante. ¿Qué demonios es esa cosa que traes contigo?, rumió Sasuke, estremecido al recordar aquel chakra rojo y violento que brotó de Naruto durante la pelea en el Valle del Fin. Habría aplastado a ese tarado como a un mosquito, de no ser porque apareció ese extraño poder y la contienda se equilibró en un pestañeo. Entonces las 4 colas dejaron de ondear, y se erizaron en una suerte de abanico cuando la bestia apoyó firme sus patas y apuntó con la cabeza al samurái. ¡Kaboom! Un disparo de chakra rojo, veloz y letal, impactó en el brazo derecho del Susanoo, reventado en 1000 pedazos la mitad de su tronco. La columna de energía prosiguió su trayecto, se curvó hasta perderse en el horizonte, y formó una cúpula naranja visible a decenas de kilómetros, cuando al fin encontró tierra y estalló. Pese a la distancia, una onda de choque derribó a los ninjas sobre sus espaldas. Segundos después, vino a sacudirles un despiadado ventarrón que amenazaba con arrancarlos de suelo. Sasuke quedó en shock, lánguido por la conmoción. No pudo mover un músculo. Habría recibido el golpe mortal de lleno de no ser por Bii, su insospechado salvador que, haciendo uso de su ridícula velocidad, tacleó en el último instante a la bestia de 4 colas por un costado, desviando así el ataque lo justo para que no hubieran víctimas fatales. ¡Qué poder destructivo tan impresionante! Esa aberrante Shikamaru estaba fuera de sí. Calculaba que una pequeña montaña pudo ser vaporizada con eso. Estaban demasiado lejos, y aún así, la fuerza de la explosión se sintió en sus narices. Habrían muerto todos de haberse encontrado dentro del rango de detonación. Si estuviera con nosotros el Capitán Yamato, podríamos sellar su poder. Más allá de una posible solución, las palabras de Sakura compusieron un desagradable preludio de condena que hizo eco en sus oyentes. No tenían cómo contener tamaña fuerza. Bii, debemos evitar que las 9 colas salgan. Créeme, no queremos que Kurama, en su actual estado de estrés, aparezca y ande a sus anchas. La advertencia del Hachibi retumbó dentro de su cabeza en el mismo instante que una hórrida escena se reflejaba en los oscuros cristales de sus lentes de sol. Ya la bestia tenía 6 colas fuera, y una armazón de huesos pálidos se articulaban sobre su procelosa silueta. Entonces tendré que entrar a su mente. Si no lo despertamos, no habrá quien lo lamente. Por tercera vez en lo que iba de día, el colosal toro emergió y creció hasta alcanzar su talla real en un pestañeo. Esta vez los shinobis tuvieron tiempo de maravillarse algo más en su majestuosa presencia. Sencillamente era una locura, una pelea de otro nivel en la que ni los nuevos poderes de Sasuke tenían nada que hacer. Te recuerdo que lo que intentas hacer es una maniobra arriesgada, Bii, dijo Gyuki, interponiéndose entre el pequeño Susanoo y el zorro Esudo, que a toda costa quería acceder a Uchiha. Los Mius compartimos nuestro origen, provenimos de la misma fuente de chakra. En teoría, contamos con una conexión que trasciende el plano físico. No obstante, nunca has hecho lo que planeas. Si te equivocas, el chico podría terminar rompiendo el sello y estaremos en problemas. No había otra opción. Kurama, aunque todavía preso en su Jinchuriki, tenía el control de la realidad, en tanto Naruto se hallaba inmerso en una letárgica bruma de pasiones, un limbo donde su egoísmo por recuperar a Sasuke, le tenía seriamente embelesado con las proposiciones del demonio tras la verja. Y en efecto, así era, porque cuando la bestia alzaba la cabeza para formar una segunda esfera de chakra, Gyuki la capturó con sus inmensas extremidades, y una vez que la tuvo inmóvil, Killer Bee brotó de uno de los tentáculos, y colocó sus manos en la cabeza del incompleto zorro, dibujándole un sello de conexión sobre el cráneo que usaba de casco. Cuando Bii abrió los ojos, ya estaba en la mente de Naruto, con agua negra cubriéndole hasta los tobillos, y una inmensa reja de hierro alzándose frente a él. Detrás, 1000 colmillos inmensos, afilados como espadas, se enfilaban en una sardónica expresión que invitaba a Naruto a retirar el papel que cerraba su jaula. Es ahora o nunca. Sabes que necesitas de mi poder para completar tu misión, de lo contrario, ¿cuándo será? ¿En 3 años más? ¿10? Retira, pues, el sello que me mantiene cautivo, y en retribución prometo asistirte en tu cometido. Los dedos de Naruto ya despegaban el borde superior del pergamino cuando Bii se hizo notar con su peculiar ímpetu. ¡Ey, chico!
Será mejor que dejes quieto ese sello, porque lo que vendrá a continuación no será nada bello. Deberías empezar por hacer migas con el zorro, porque como se suelte, no habrá a quien pedir socorro. Naruto se detuvo. Se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos, con las pupilas rasgadas y el rostro desfigurado en desesperación. Su pecho descubierto ascendía rápida y superficialmente, pues llevaba la chaqueta abierta, y Billy comprobó con asombro que el dibujo de 8 trigramas en su abdomen se derretía y entintaba el agua del suelo. No importa cuánto lo intento, nunca es suficiente para traerlo de vuelta. Siempre es lo mismo. Me quedo sin fuerzas aunque ponga todo de mí, incluso a riesgo de mi propia vida. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No tengo otra opción. Su desesperanza era tangible, caló profundo en Billy aunque no conocía de nada a Naruto y Sasuke. Pudo entender que las ilusiones de otros estaban depositadas en su desempeño, lo que convertía la carga en algo mucho mayor, y sucumbir ante tal peso, producto de sus fracasos, hacía más dolorosa la caída y más tortuosa la recuperación. Como buen Jinchuriki que era, él pasó por lo mismo. Es una respuesta que no puedo darte, pero sí sé que acceder a esa chakra podría matarte. Estás armando un gran alboroto allá afuera, recuerda que tienes otros amigos y no quisieras que ninguno muera. No estás listo para controlar todo ese poder, aunque si vienes conmigo quizá podrías aprender. ¿Qué dices? Deja eso y salgamos a tomar un poco de aire fresco, que me va a dar algo si sigo viendo a ese animal tan grotesco. Los ojos de Naruto volvieron a ser azules. Dejó de correr tinta del trigrama en su estómago. La extraña dimensión empezó a temblar y crujir tan pronto la frente de Kurama arremetió contra los gruesos barrotes de fierro. Maldito infeliz, de ninguna manera me prestaría a ser la mascota de un miserable humano. Todos son iguales, todos quieren lo mismo, poder para imponer su voluntad, para hacerse de pedazos de tierra y riquezas que ni en 100 vidas alcanzarán a gastar. A Yagiuki, que resultó ser un detestable perro faldero dispuesto a prestar su chakra a los retorcidos intereses del hombre. Yo, en cambio, andaré un día a mis anchas y me vengaré de aquellos que me han usado como una herramienta de guerra. Sé que el momento se acerca, porque seré olvidado en cuanto la disputa por los Saiyajins pase a un primer plano. Naruto y Billy lo miraron pasmados. ¿A qué te refieres con eso? Por imposible que pareciera, la sonrisa macabra de Kurama se ensanchó todavía más. Sus ojos, punzantes y con los vasos sanguíneos a reventar, translucían un mórbido cariz de placer feral. ¿Crees que por estar aquí encerrado no me entero de lo que ocurre afuera? Tus ojos son mi ventana al mundo exterior, y con tus oídos escucho las gastadas palabras del hombre. Está más claro que el agua que la era de los Bius está por terminar. Solo unos pocos se empeñan en reunir nuestro poder, pero para que eso sirva de algo, no deben existir los Saiyajins, y como nadie puede contra los Saiyajins, la codicia de los humanos hará discernirse sobre su fuerza suprema. Pensar que yo, el más poderoso de mis hermanos, el temido zorro de 9 colas, no soy más que un desválido cachorro en comparación a ese par de verdaderas bestias. Billy sacudió la retahíla de pensamientos que atiborraban su mente con una enérgica negación. Su pelea frente a Trunks se hizo patente. Debían abandonar ese lugar, no fuera a ser que el debilitado sello terminara por romperse si el Kyuubi se molestaba más. Puso una mano en el hombro de Naruto y con un gesto le hizo saber que era el momento de partir. Pero el rubio, aunque estaba de acuerdo, reflexionó en las palabras de Kurama, y se acercó a la verja hasta quedar frente a él. ¿Sabes? Aunque lo niegues, tú y yo nos parecemos bastante. Creo que puedo comprender un poco lo que se siente ser tratado como un monstruo. Por ti, mi vida ha sido un infierno, pero sin importar que tú seas la verdadera causa, las personas terminaban viendo en mí a la bestia que ni siquiera tenían delante. Naruto extendió un puño. El corazón de Billy dio un vuelco, y un calor acogedor desconocido hasta el momento, hizo vibrar el interior de Kurama. Prometo volver luego y reanudar esta charla. Si en verdad crees que los humanos te dejarán en paz por Goten y Trunks, entonces podríamos encontrar la manera de que seas libre, y no tendrás la necesidad de vengarte de nadie. ¿Qué dices? El Billú quedó anonadado. La forma de sus agresivos rasgos se suavizó un segundo. Desde los tiempos de Hagoromo, había olvidado lo gratificante que podía sentirse que alguien más le hablase de manera tan natural, desprovisto del temor e inquina que suscitaba su concepción de demonio. Su transitoria satisfacción se convirtió en confusión, y la confusión en una cólera desmedida que le hizo arremeter con saña contra los barrotes, arrojando espuma de sus fauces. ¿Quién te crees que soy para que me hables con semejante confianza? ¿Qué acaso te produzco lástima? Sal de aquí, mocoso de mierda.
No quiero volver a verte si no es para que quites ese maldito papel de mi puerta. Fuera. Cuando Naruto vino a darse cuenta, estaba tendido de espaldas sobre el suelo rocoso, rodeado por las preocupadas caras de sus amigos y una Sakura que no paraba de insultarlo al tiempo que lloraba encima de él, curándole la piel quemada con su ninjutsu médico. La zona era un verdadero desastre de cráteres humeantes y profundas zanjas que herían la tierra, pues mientras Billy estuvo de paseo por la mente del rubio, Yuki libró una complicada batalla contra el pequeño y descontrolado zorro de 6 colas, ya que no podía más que contener sus ataques sin llegar a lastimarlo, de lo contrario, podía generar una reacción defensiva en el subconsciente de Naruto que terminara por sacar más colas al sentirse agredido, incluso la liberación completa de Kurama era una posibilidad. Por supuesto, Sasuke escapó con los suyos. Su prioridad era sacar de allí a Itachi, y nadie en su sano juicio, inmersos como estaban en ese peligroso escenario de lucha de titanes, se habría atrevido a detenerlo. Bueno, quizás Sakura, de haber contado con la habilidad necesaria para hacerlo, lo habría intentado en su infinita estupidez, pero como se sabía incapaz de ello, se limitó a lloriquear viendo cómo su amigo partía con su hermano y el equipo Taka dentro del Susanoo incompleto. Así fue como salieron vivos de aquella locura. Yugo, Suigetsu y Karin hicieron el resto, porque Sasuke, luego de superada la euforia del momento, quedó en un estado lamentable por la excesiva carga que le supuso empujarse hasta tales extremos. Concluyeron que lo más acertado para mantenerse seguros, era trasladarse a la guarida de Orochimaru más cercana de la que tuvieran conocimiento, y como la base ubicada en el país de los arrozales había sido completamente destruida, debieron llegar hasta el escondite desconocido, cerca del país de hierro. Ya con un Sasuke recuperado para esas instancias, se acomodaron en piezas que parecían más calabozos que otra cosa. Karin rebuscó entre las hierbas y medicinas que pudieran prestarle ayuda, ignorando los inquietantes frascos y sus abominables contenidos, que blasfemaban contra los dioses que pudieran existir. Se hizo de cuanto libro de medicina ninja encontró, y no tardó en descubrir que lo que tenía Itachi escapaba de lo que era capaz de hacer. Básicamente necesitaban de un médico de la talla de Tsunade que pudiera regenerar, célula por célula, el daño irreversible en los pulmones de Uchiha. La fiebre ya le ha bajado. Su condición sigue siendo estable. Solo debe descansar. La kunoichi recogió los paños húmedos y abandonó la pieza deprisa, con la cabeza a gachas. Sasuke cogió una silla y tomó asiento junto a su hermano. Observó quedamente cómo despertaba con cierto sobresalto 20 minutos después. La vida de exiliado acostumbró a Itachi a siestas breves, siempre alerta ante la posibilidad de levantar los párpados con un kunai presionando su garganta. Una de las tantas razones que, de a poco, terminaron por mermar su salud. Hablé con Karin. Dijo que estaba en la capacidad de llevar a cabo nuestro trasplante ocular sin muchos problemas, que había realizado procedimientos más serios en sus años como ayudante de Orochimaru. Calló unos segundos. Hizo un esfuerzo por mostrar indiferencia absoluta ante la demacrada pinta de su hermano. Por otra parte, no puedo decir lo mismo de tu enfermedad. Parece que es muy avanzada, y tu última pelea lo empeoró. Se supone que esa pelea debía ser contra ti. Te daría mi Mangekyo, y la mayoría de problemas morirían conmigo. Itachi se incorporó y recostó su espalda a la cabecera del catre. Tomó un vaso con agua del velador y lo bebió con avidez. Aunque quisiera, no estoy en condiciones para detenerte. Temo que cometas una grave equivocación, guiado por esa maldición del odio que tanto daño ha causado a nuestro clan. Pero nada de eso ocurrió. Entregarme tus ojos ahora sería arriesgado, supongo. ¿Por qué lo harías, sin embargo? Hay peores manos en las que podrían caer. Además, tarde o temprano perderás la visión y te encontrarás en una situación parecida a la mía. Tus acciones te han dotado de un estatus de traidor para la aldea, así que volver no te será factible, y créeme cuando digo que la vida en el exilio contrae sus consecuencias. Una rabia inconmensurable se apoderó de Sasuke, y crecía a cada instante que transcurría mientras sentía como su sangre bullía y tanteaba con reventarle las arterias. Ya sabía la verdad vista a través de los ojos de su hermano, y si bien condenaba las acciones de los líderes de Konoha, así como aborrecía la paz de la que gozaban muchos en detrimento del sacrificio de otros, también era cierto que dentro de su clan, y más aún, el seno de su familia, hubo demasiada codicia y recelo que terminó por traerles, merecida o no, la peor de las suertes. Su padre encontró lo que no se le había perdido. Eso sí, la arrogancia era un rasgo genético de los Uchiha, de manera que Sasuke podía comprender la frustración de Fugaku al saberse marginado y minimizado por los errores de sus antepasados.
Por un lado, quería vengarse de Konoha, destruir a quienes destruyeron su vida y la de su hermano para ocultar toda la mierda de la que eran responsables, desviando el escarnio del público sobre un supuesto psicópata que una noche le dio por matar a los suyos, en tanto ellos lavaban sus huesudas y pecosas manos de vejestorios degenerados. Su diatriba, no obstante, residía en que sabía que atacar a las cabezas de Konoha pondría a la aldea en una situación vulnerable frente a otras naciones. Terminaría por arruinar todo aquello por lo que su hermano se inmoló, provocaría la guerra que justo Itachi evitó. Alguien debe pagar. Gruñó bajo, impotente, apretando sus puños hasta casi hacerlos sangrar. Como mínimo debo encontrar a Danzo y devolverle una pizca del mal que ha causado. Itachi lo miró largo rato. Estaba agotado. Más que física, lo estaba mental y espiritualmente, por lo que ver a su hermano en ese estado no le traía tormento, sino fines de semana de pesca, prácticas de lanzamiento de shurikens, e idas para buscarlo por las tardes a la academia. Hubo veces que lo abandonó por irse a entrenar con Shisui, otras, para atender asuntos propios de su rango Anbu. Sí, les robaron mucho tiempo, pero él también era culpable. Sasuke, te quiero pedir perdón. ¿Cómo que perdón? Lo observó impactado, libre de cualquier retazo de la ira que segundos antes le compungía. Ahora que te veo, creo que podrías haber cambiado a papá, a mamá, a nuestro clan. Con mis manos me encargué de alejarte. Tú, en cambio, no desististe de buscarme, ya fuera para enseñarte en ninjutsu o para matarme. También creo que, quizá, pude encontrar otra salida, pero ya es demasiado tarde para lamentarme por eso. Sí, tal vez se habrían podido barajar otras opciones con algo más de tiempo a disposición. De nuevo Danzo se le cruzó por la mente a Sasuke, porque el maldito se encargó de acortar dichos tiempos, de presionar y poner a su hermano entre la katana y la pared, de empujarlo a tomar la decisión más drástica con la finalidad de evitar una guerra. Tenía que admitir que por lo menos el viejo Sarutobi fue un tanto más flexible y concedió una prórroga, aunque módica, razonable. Ese chico, Naruto, es tu amigo, ¿no? Es claro que se ha esforzado mucho para dar contigo. También había una Kunoichi que parecía muy afectada. ¿Acaso eran tus compañeros de equipo? Sasuke ladeó la cabeza. Parpadeó al helado, pasando de una idea a otra. Un asomo de irritación retorció su cara. Sus obsesiones no son mi problema. Me di cuenta que necesitaba crecer, hacerme fuerte, y ni ellos ni la aldea eran una elección. Orochimaru se me presentó como la mejor opción, por lo que encontrarte me supuso romper los lazos que me mantenían estancado en Konoha. Es todo, entiendo. Itachi señaló la puerta, confundiendo un poco más a su hermano. Pero te viste obligado a formar otros en tu camino. Un leve rubor pintó los pómulos de Sasuke, avergonzado de darse cuenta que tenía razón. Durante la pelea contra el Jinchuriki del Hachibi, le importó que alguno de sus compañeros muriera. Tampoco eran meras herramientas para él. Gracias a estos nuevos lazos pudiste completar tu misión, y eso no tiene nada de malo. Yo, por ejemplo, me hice más fuerte cuando entrenaba con Shisui. Sasuke chasqueó la lengua, a todas luces fastidiado. Se levantó abruptamente y abandonó la pieza, no sin antes decir que iría por algo de comer. Recordó, sin mucho agrado, cuando él también se hizo mejor shinobi al entrenar junto al cabeza hueca de Naruto, pues ninguno quería perder frente al otro y terminaban por motivarse a raíz de su rivalidad. Cuando llegó a la habitación que adoptaron como sala común, encontró a Karin dando lamentables cabezadas encima de unos libros de páginas amarillentas, a Yugo tendido sobre unas mantas en el rincón más apartado, y a Suigetsu puliendo la hoja de una Zanbato mientras rumiaba insultos a la pelirroja por la más reciente discusión. Sasuke. La Kunoichi pegó un salto al escuchar sus pasos. Podemos comenzar el trasplante cuando lo decidas. Ya tu hermano está en condiciones de afrontarlo. Con eso mejorarán los síntomas visuales que... Cayó de golpe al notar que Uchiha la invitaba a acercarse con una disimulada seña de 2 dedos. Tragó pesado y se incorporó con piernas temblorosas, angustiada por lo que sea que iba a decirle. Suigetsu, consagrado a su faena, se permitió echar un soslayado vistazo a la escena. Con Sasuke nunca se podía estar demasiado tranquilo, el tipo podía dar miedo cuando se lo proponía. Karin ya estaba por preguntarle qué necesitaba, apenas a 1 metro de él, cuando Sasuke la interceptó con los mismos 2 dedos, posándolos delicadamente en su frente. Gracias. Pasó de largo, dejándola sin aire y boqueando como una estúpida. Mañana hablaremos de eso. Ahora descansa. Karin se puso más roja que su cabello.
Creyó que los vasos del cerebro le iban a reventar de contener tamañas ganas de gritar como una histérica. Claro, la zanahoria se lleva el mérito del equipo entero, en tanto yo me parto el culo cortando cabezas. Una sonrisa puntiaguda cruzó el rostro de Suigetsu. No me vendría mal para la autoestima un reconocimiento, aunque me conformaría con esa cosa de los méritos. No lo arruines, cara de pez. Advirtió la Kunoichi, rodeada de una aura negra peligrosa y violenta. Ya se iba a iniciar la enésima discusión del día entre los dos. En definitiva, los tenía como locos el encierro. Pero toda suerte de riña infantil quedó en nada cuando Sasuke, de porte sereno e impasible, reiteró: gracias a todos. La reunión de Kages paralizó al mundo shinobi, pues ni una misión sería desplegada hasta que los 5 líderes retornaran a sus respectivas aldeas. Esto no suponía una especie de vacaciones. Por el contrario, significaban arduas labores de vigilancia, meticulosos perímetros de seguridad en las fronteras de cada nación, y, en el caso de los clanes, el desempeño de sus faenas habituales bajo el mayor rendimiento del que fueran capaces. Para unos pocos, como Jiraiya, tal escenario venía a representar lo mismo de todos los días. Un vago ermitaño cuya mayor preocupación era que las monedas le rindieran en saque y prostitutas, mientras viajaba de un pueblo a otro profanando páginas vírgenes con morbosos canís, no tenía por qué desligarse de sus placenteras rutinas, cuando el mundo intentaba recuperarse de la más reciente sacudida. No tenía, pero esta vez, debía. Tsunade le llamó a su oficina. Quería una opinión, una perspectiva diferente respecto a la resma de pergaminos que albergaban la última información sobre Akatsuki. Avistamientos, descripciones, datos recabados mediante espionaje o exhumación de cadáveres. Nada demasiado alentador, nada que despertara mayor suspicacia en el Sannin, hasta que se topó con el incidente de Kiri. Son 7 individuos que participaron en la invasión a la niebla. Explicó Tsunade al apreciarlo particularmente ensimismado en el retrato hablado de los 6 caminos y Conan. Por lo visto, Akatsuki cuenta con media docena más de efectivos de la que ni siquiera teníamos noticia. Quién sabe cuántos miembros tenga realmente la organización. Lo curioso es que Trunks logró destruir a uno de ellos y resultó ser una especie de máquina, pero no pudimos obtener los restos, se los llevaron en la retirada. Esos 7 produjeron un verdadero caos en la aldea de Mizukage Dono. Hubo muchas bajas y daños estructurales que lamentar. 2 fotos robaron la atención de Jiraiya por sobre las demás. Yaiko y Conan se parecían mucho, si bien los retratos hablados, por muy bien que estuvieran elaborados, no eran de su agrado. El Sannin mandó a llamar a Trunks. Quería que le transmitiera por telepatía lo que vio con sus ojos en ese ataque, así disiparía sus dudas. Estamos de suerte, dijo Tsunade, luego de darle el mensaje a Shizune para que lo trajeran. Justo en unas horas partirá con Mizukage Dono de regreso a Kiri. Dice sentirse en infinita deuda con ella y su gente, así que los ayudará en lo que pueda para las reparaciones. En cosa de 10 minutos lo tenían en la oficina. Shizune, agitada por el apuro, abrió la puerta para darle entrada al testigo que Jiraiya necesitaba. Posterior a los saludos y formalidades, el Sannin pidió que le enseñase lo que había vivido. No será problema, Jiraiya-sama. El Saiyajin correspondió a la petición colocando una mano en su cabeza. De esa forma le traspasó el recuerdo desde que despertó de su estado de inconsciencia, hasta que huyó en la nave espacial luego de distraer al enemigo. Jiraiya quedó en shock. Puso todo de sí para no despertar mayor alarma en Trunks. Sí, era Yaiko, y tenía los ojos de Nagato por alguna razón. No pudo ver a Conan, aunque no lo necesitaba, con eso había confirmado que la chica del retrato hablado era ella. ¿Y bien, te sirvió de algo?, preguntó Tsunade. No, creo que quedé en las mismas, suspiró Jiraiya, negando con una mano en la frente, simulando decepción. Vaya que tuviste un rato difícil con esos sujetos, Trunks. Lo sé. El que esté con vida es gracias a Mizukage-sama y los shinobis de la niebla. El Saiyajin inclinó la cabeza, avergonzado de muerte y al borde de las lágrimas. No puedo expresar lo arrepentido que me siento por todo. Por mi culpa, muchos perdieron la vida. No puedo decir que no haya sido así, aunque nadie tenía cómo saber que el desenlace sería ese, ni siquiera el enemigo, de lo contrario no estarían en la situación que están ahora, replicó Jiraiya al tiempo que ponía una mano en su hombro y trataba de alentarlo con una leve sacudida. Diría que gracias a eso estamos un paso más cerca de desmantelar a Akatsuki. Quedaron en evidencia tras su fracaso. De este golpe no podrán reponerse fácilmente, y cuando lo hagan, estaremos sobre ellos. ¿Usted lo cree? Lo creo, si bien eso no basta para que esté en lo cierto.
Lo que sí te recomiendo es que de vez en cuando nos escuches un poco a nosotros los viejos. Por algo sabemos lo que sabemos. Así, despidieron a un Trunks un poco más animado y le desearon suerte en su viaje a Kirigakure. ¿Ahora sí me vas a decir lo que sabes?, inquirió Tsunade con semblante sombrío. Diablos, ¿tan obvio he sido? Jiraiya se llevó una mano a la nuca y sonrió para desasirse del estrés. Después, adoptó una postura severa igual que la Hokage y empezó. Conozco a uno de esos sujetos. Un huérfano de Amegakure al que enseñé ninjutsu durante la Segunda Guerra. Su nombre es Yaiko. La chica se llama Konan, aunque no estuvo presente en el recuerdo de Trunks. Con ellos había un tercer chico llamado Nagato, un prodigioso niño que heredó el Rinnegan, los ojos que según la leyenda, poseerá el elegido encomendado a la salvación del mundo o por el contrario, aquel destinado a destruirlo. ¿Me estás jodiendo? La rubia llenó 2 Akatsuki con sake y le alargó uno al ermitaño. No creyó que la visita de Jiraiya pudiera desvelarle datos tan cruciales. Lo extraño es que no vi rastro de Nagato, y lo peor, sus ojos los tenía Yaiko y también los otros 5 sujetos, lo que me lleva a pensar, junto al hecho de que al menos uno de ellos era una máquina, que quizás sean cuerpos usados para un mismo fin, pues según el reporte, cada uno tenía un solo jutsu en su haber y trabajaban juntos por poseer una visión compartida. Absorción, repulsión, atracción, invocación y habilidades que según la leyenda, coinciden con los 6 caminos del dolor del Rinnegan. La división de inteligencia de Kirigakure fue bastante competente en recabar esos datos. Y gracias a tus conocimientos, esos datos cobran sentido. Tsunade se llevó una uña del pulgar a la boca y la mordisqueó con saña. ¿Podría ser que Akatsuki tenga su base de operaciones en Amegakure? Lo considero muy probable, sin mencionar que ya contaba con ciertos rumores provenientes de algunas de mis fuentes. De lo que sí estoy seguro, es que la organización nace en ese país. Hace algún tiempo tuve noticia de que los 3 chicos a los enseñé ninjutsu formaron un grupo revolucionario que causó ciertos disgustos a Hanzo. Luego vino un período de mucha inestabilidad política en la aldea y no volví a saber de ellos. Los creí muertos. Tsunade lo miró largamente. Como quien se prepara para dar un paso difícil, se empinó un nuevo trago de sake, exhaló fuerte, y lanzó la terrible pregunta que la abrumaba en voz alta. ¿Doy el aviso? Jiraiya, adusto en sus facciones, calló y la invitó a terminar de hilvanar la idea que ya se temía. Porque estoy a tiempo. Un simple comunicado y las 5 cabezas de los más grandes poderes militares del planeta, estaremos en esta misma oficina discutiendo la destrucción de Amegakure. Pondremos de cabeza a esa pequeña aldea. La lluvia será roja. El suelo, una pisoteada mezcolanza de barro, tripas y sangre. Crearemos cientos de huérfanos como esos 3 a los que tú enseñaste, infundiendo sus frágiles corazones en un sentimiento de odio que, tal vez, dé luz a un futuro genocida que quizá nos merezcamos sufrir. Después de todo, eso es Akatsuki, ¿no? Y se repetirá la maldición del odio. La sonrisa del Sannin, agria a la vez que áspera, dejó escapar un inaudible lamento de dolor. Jiraiya recordó esa calurosa tarde de verano, 3 años atrás, cuando a las puertas de un templo, le decía a Naruto que por más que le daba vueltas al asunto, no sabía qué hacer para encargarse del odio del mundo, y el rubio, con su ingenuidad y exasperante optimismo, prometió que él se haría cargo de deshacerse de ello. Tenemos la posibilidad de acabar con esta pesadilla, de exterminar a Akatsuki para volver a lo nuestro, es decir, enemistarnos con nuestros vecinos, envidiar sus jutsus, codiciar sus tierras y riquezas. Luchar como lo han hecho y lo harán las generaciones pasadas y venideras. Gracias. Me lo pones más fácil. Rezongó la rubia, inclinándose para tomar la botella y servirse otro trago, pero Jiraiya fue más rápido y se la arrebató, sediento de un último sorbo. No hay decisión fácil en esto. Te conozco y sé que te preocupan las consecuencias de tu elección. Estamos viejos, somos más conscientes y la sangre nos hierve lo mismo que calienta el sol de invierno. Ya pasamos por un par de guerras. No es solo la muerte y la destrucción lo que incomoda, sino también toda esa mierda de la miseria, el hambre, las violaciones y, en el peor de los casos, el exterminio de una cultura. De nuevo gracias por la ayuda. Ahora estoy mucho más segura de proseguir. Tsunade sacó una nueva botella de la gaveta inferior de su escritorio entre bruscas maneras. No estoy intentando ayudar. Sonrió Jiraiya, ya con las mejillas coloradas. Más bien quiero persuadirte de no hacer nada. Espera, ¿qué? Un poco más y la Hokage se ahoga en un ardiente acceso de tos con sake. Tampoco me tomes por una imbécil. De la misma manera, decenas de honrados shinobis fueron asesinados vilmente en Kirigakure.
Con este enemigo no se puede razonar. Tenemos que defendernos. Naturalmente estoy de acuerdo con eso. Por eso quería pedirte dos cosas. Insinuó con un par de dedos en alto. Tiempo y Naruto. A ver, explícate. Por muchos años creí que Nagato era el chico de la profecía. Ahora entiendo que en realidad es Naruto, por lo que mi deber es entrenarle en el monte Myoboku en las artes del Senjutsu y dirigirme a su lado a Megakure. Ahora sí perdiste la cordura, vejestorio pervertido. Recriminó colorada y con sendas venas palpitando en sus sienes. Adentrarse a la boca del lobo y servirles en bandeja lo que más ansían no es una idea tan siquiera razonable. Sería una misión súper secreta, tampoco iríamos solos. Con un grupo de élite conformado por ninjas como Kakashi, Gaio Yamato, sumados a mi persona y un Naruto con el modo sabio perfeccionado, podemos apañárnosla usando el factor sorpresa y la información a nuestro favor. No sería adentrarnos completamente a ciegas. Tsunade no estaba convencida ni por asomo. Además del centenar de tropiezos que se podían presentar, se veía venir el inmenso alboroto político que se produciría sin importar el éxito o fracaso de la misión. La confianza reventaría en pedazos. Meiterumi, con todo derecho, se enfurecería por ocultársele tal clase de información, en tanto el Raikage argumentaría que Konoha actuó sola para colgarse la medalla de héroes del mundo y apropiarse de los jutsus y secretos que pudieran obtener de recompensa. ¿Para qué la alianza si igual actuarían a espaldas de los supuestos aliados? Sería una burla imperdonable para los demás Kages. Por otra parte, formar un escuadrón de élite con unos pocos ninjas de cada aldea era arriesgado, ya que de seguro algún Kage se opondría, y con buena razón, a atacar a Megakure con un grupo tan pequeño pudiendo hacerlo con ejércitos enteros, lo que conduciría el asunto a la brutal guerra que justo Tsunade quería evitar. ¿Qué hay de Goten y Trunks?, espetó ella como quien no quería la cosa, con la vista puesta en los ventanales de la oficina en lugar de su interlocutor. Querrán tomar parte, eso seguro. Con uno de ellos la misión estaría garantizada, es solo que el Sanin bamboleó la cabeza en un intento vago de expresar vacilación. Que no los ves como nuestros, ¿verdad? No es algo malo en realidad. Confío en esos chicos aunque no los conozca demasiado. Jiraiya soltó el aire con extenuación. Recordó el día en que llevó a Goten a las aguas termales, donde la mejor impresión se la llevó con sus historias y no con el espectáculo de Anko, por increíble que pareciera. Más bien diría que no me siento tranquilo llenándolos con la mierda que nosotros los shinobis deberíamos limpiar. Los errores que han cometido son porque precisamente no entienden de países. Ellos no ven nuestros protectores de frente, sino nuestras caras. Creo que entiendo lo que quieres decir. Tsunade odiaba admitirlo, pero su amigo estaba en lo cierto. No recordaba la última vez que un ninja de la nube señaló algo bueno sobre alguien ajeno a su aldea, pues eran personas arrogantes y recelosas en exceso, pero según leyó en el reporte del equipo Samui, estos y su sensei quedaron genuinamente agradecidos con la asistencia de Trunks. Lo más loco fue enterarse de ese arranque díscolo que empujó a la nieta del Tsuchikage a salvar a Goten, contrariando las órdenes directas del máximo líder de la roca, aun a sabiendas de que tal proceder suponía un crimen serio, un acto de traición. Porque Goten y Trunks, sin proponérselo, despertaban en quienes les rodeaban una confianza que doblegaba prejuicios y fortalecía la unión. Más allá de su aterradora fuerza, todos se sentían seguros y respaldados a su lado, pues eran legítimamente nobles de corazón. El shinobi, como herramienta de guerra, era construido sobre cimientos de suspicacia, siempre atento a la felonía, instruido para el camuflaje, dispuesto al asesinato de sus propios compañeros, cuando los intereses de la misión superaban esos estrechos lazos que de pronto se deshilachaban en la más cruel difidencia. Nada de eso existía en los Saiyajins. Eran naturales, cándidos, fácilmente descifrables y a su vez incomprensibles, porque tales maneras no representaban la esencia del ninja, de lo contrario, todos terminarían muertos en un medio tan mezquino y pérfido como al que pertenecían. El shinobi es cauto, ágil, se desplaza con rapidez sin descuidar un instante el sigilo. No deja rastro. Miente como segunda naturaleza cuando el escenario lo amerita. Goten y Trunks pisan fuerte, no se preocupan en ocultar su presencia. Son terribles mentirosos. Actúan más con la emoción que la razón. Solo su absurda fuerza les permitiría sobrevivir en un mundo como ese, y aún así, la maldad del ninja puso de manifiesto que era capaz de exterminarlos incluso a ellos.
Todos se dieron cuenta de ese espantoso detalle, y justo eso fue lo que sacó a relucir, por mencionar un caso en particular, ese sentimiento tan humano y primigenio como el que empujó a Kurotsuchi a cometer la locura que hizo por Goten, porque se sintió infinitamente maldita de permitir que alguien tan puro muriera por ella sin merecerlo. El mismo sentimiento que llevó a Karin a traicionar a Orochimaru, que permitió al Raikage confiar en Trunks al punto de acogerlo dentro su aldea, que empujó a Ino a regalarle un pendiente, y 3 años después, a manchar la tradición de sus antepasados con un irreverente y profano discurso durante la ceremonia de los 3 clanes. El mismo sentir que sobrepasó a Temari cuando fue salvada de morir aplastada en la batalla entre el Shukaku y Gamabunta pese a que fue responsable de la invasión, que aplastó el orgullo rancio de Onoki cuando se reverenció frente a ellos en agradecimiento, porque Goten y Trunks, sin proponérselo, rompían con esas capas que los ninjas construían para encerrar muy dentro su condición verdadera. Hacían menos shinobi al shinobi. El cielo se puso naranja. Tsunade y Jiraiya desperdiciaron el resto de la tarde tomando hasta ponerse ebrios y reír sin decoro. Mientras él le contaba a ella algunas de las extrañas experiencias de Goten en el supuesto otro mundo, o breves historias de Trunks sobre cómo era la familia y amigos que dejaron atrás, terminaron por descuidar sus deberes y rememorar también sus propias vivencias, concluyendo cada uno para sus adentros, que ese par de jóvenes Saiyajins no diferían de lo que alguna vez fueron ellos cuando todavía no encaraban el salvajismo del mundo que habían heredado. Fue así como Tsunade decidió darle a Jiraiya una prórroga. Entrenaría a Naruto y después discutirían nuevamente los detalles de la incursión a Megakure. Al día siguiente, pasada la borrachera, el Sannin fue a dar la noticia a su pupilo, quien no cabía de excitación ante la expectación de viajar otra vez y aprender nuevas técnicas que le hicieran más fuerte. Le dijo que se alistara cuanto antes, pues tenían el tiempo en contra, y decidió esperarlo en el banquillo de un parque donde algunas veces llegaron a compartir una paleta doble de helado. Lo estaba buscando, Jiraiya Sensei. ¿Puedo pedirle un favor? La voz de un joven le hizo levantar la cabeza de un tirón. Alto y sonriente, tenía enfrente al muchacho del que habló tanto con Tsunade la tarde de ayer. Ah, ¿eres tú, Goten? ¡Qué sorpresa verte! Escuché que habías sido invitado a la mansión Hyuga para instruir a la heredera de la rama principal en sus entrenamientos. Un privilegio que no muchos se podrían permitir, supongo. La comida es buena, no me pudo quejar. Mi nueva cama también es cómoda, tenía tiempo que no dormía tan bien. Una mueca divertida suavizó rostro de Jiraiya. Tan ingenuo era Goten, que no entendió que el privilegio al que se refería el Sannin era para los Hyuga. En fin, ¿cuál es ese favor que deseas pedirme? Imagino que se trata sobre mujeres, de otra forma no sé en qué te podría ayudar. Prefiero olvidar eso si no le molesta. Sí, Anko le dejó un tanto traumado. Pero las carcajadas del viejo se interrumpieron cuando el Saiyajin se puso serio y articuló la inesperada pregunta. ¿Qué es el Senjutsu? Disculpa. Senjutsu. Hace tiempo, durante un entrenamiento de subir árboles canalizando chakra en los pies, Kakashi Sensei mencionó algo sobre la energía de la naturaleza, o sea, el ki, por eso nunca lo olvidé. Ayer fui a preguntarle, me dijo que se llamaba Senjutsu y que usted podría enseñarme mucho mejor. ¿Acaso Goten planeaba usar chakra para fortalecer su propio ki? Eso no era posible. El shinobi versado en las artes del sabio, reunía la energía de la naturaleza que le rodeaba para mezclarla con la suya propia y forjar chakras en jutsu. Sin embargo, Goten no podía hacer lo opuesto y robar el chakra de las personas a menos que contara con alguna extraña técnica de absorción de energía, lo cual no era el caso. Además, ¿por qué justo ahora, tanto tiempo después, se entusiasmaba por esas palabras de Kakashi? Vaya, una pregunta que jamás habría imaginado de parte. Y dime, muchacho, ¿para qué quieres saber sobre Senjutsu alguien tan fuerte como tú? ¿Es que acaso no estás satisfecho con el nivel que ya tienes? ¿Piensas desarrollar a partir de lo que te enseñe un nuevo método de entrenamiento? Hacerme más fuerte. La nostalgia golpeó a Goten. Su oscura mirada brilló de una manera tan vivaz que llegó a emocionar a Jiraiya. Sí, esa es una pregunta que le han hecho a mi padre. Tuvo que negar para librarse de los recuerdos de su hogar. No tenía idea si volvería a ver a su familia. No, no es para mí. Sé que puedo hacerme un poco más fuerte, pero por el momento estoy bastante contento con lo que he conseguido. Comprendo. Entonces la hija de Hiashi tiene a un sensei mejor de lo que pensé. Te preocupas por su entrenamiento y quieres que aprenda nuevas cosas para no es para Hanabi. Le interrumpió, llevándose una mano a la nuca.
Sus mejillas se encendieron, y por una razón que no llegaba a entender, debió girar la cabeza para no sentirse incómodo con Jiraiya viéndole al rostro. Es para otra persona a la que prometí entrenar. El Sannin conocía esa actitud. La alumna de Tsunade tendría a un gran maestro. Estás de suerte, chico. En unos minutos partiré con Naruto a un entrenamiento sobre Senjutsu. Cuando lleguemos al lugar, puedo enviarte una pequeña señal con mi chakra para avisarte, así no tendrás que interrumpir tu compromiso con los Iga. Aprenderás lo básico, verás en qué consiste mi método, y quién sabe si hasta puedas aportar algo ya que tú conoces bastante de la energía de la naturaleza. El viejo, pulgar en alto, guiñó un ojo con complicidad. Después de todo, tú eres una fuente de energía de la naturaleza andante. En eso llegó Naruto en veloz carrera con su mochila a cuestas. No me digas que vienes con nosotros, Goten. La mirada de Naruto destellaba alegría. Entre una buena noticia y otra se iba a volver loco. Esto será genial. Digo, viajar con Ero Sennin no es tan malo como parece, pero sin duda contigo será más divertido. HMP, mocoso malagradecido. Jiraiya simuló molestia cuando se cruzó de brazos y levantó del banquillo para caminar en dirección a la entrada de la aldea. Goten no nos acompañará, pero nos visitará de vez en cuando. No sé si eso te sirva de consuelo para el tedioso viaje que te espera con este viejo aburrido, ¿va? No empieces con tus sentimentalismos, Ero Sennin. Al gruñido de Naruto le sucedieron una andanada de carcajadas del Saiyajin al ver cómo peleaban esos dos. De acuerdo, nos veremos pronto. Gracias por la oportunidad, Jiraiya Sensei. Ya lo dijiste. No te puedes echar para atrás. Naruto se acercó a Goten y chocó su antebrazo con el de él, ambos sonriendo de oreja a oreja. Sí, Jiraiya estaba en lo cierto. Las nuevas generaciones siempre serían una luz de esperanza entre tanta oscuridad que dejaban tras de sí sus antecesores con los errores que cometían, siendo que se suponían más sabios y experimentados. Como pidió Hiruzen Sarutobi en esa primera reunión de los 5 Kages, hace 3 años ya. Quiero que veamos a los Saiyajins con los mismos ojos con que los miran sus amigos. Porque Naruto no le miraba con prejuicio. No desconfiaba de él. No temía en lo más mínimo a su incompatible fuerza para los estándares del mundo ninja. Era su amigo, y nada más importaba. Los jóvenes, desprovistos de tanta de esa inmundicia que marchitaba el espíritu y enlodaba el alma con el paso del tiempo, no tenían problemas para compenetrarse con ellos. Jiraiya entendió que quizá los Saiyajins, como ya había sugerido la Mizukage hace unos días, podían ser un instrumento de paz, pero no a través de sus poderes, sus hazañas, o la influencia que esparcieran por el mundo a través de la vistosidad de sus acciones, sino por la simpleza de demostrar que si entre los terrícolas y ellos no existían mayores diferencias que salvar, entonces no alcanzaban las excusas que justificaran el mal que los humanos cometían contra su prójimo. Para Naruto, Sakura, Shikamaru, Ino, Chouei y otros tantos jóvenes de Konoha, y más recientemente, de otras aldeas, Goten y Trunks eran tan humanos como cualquiera. Fin del capítulo. Notas del autor. En Naruto está muy presente siempre el mensaje de que las generaciones pasadas cometían grandes errores, y las nuevas debían ser mejor que eso. Creo que no puedo dejar de apegarme a esa idea tan central de la historia por mucho que lleve la mía propia, y eso incluye las reflexiones que Sasuke hará junto a su hermano. Lamento si les ha parecido corto, pero aunque me haya perdido por mucho tiempo, la historia quedó donde quedó y debo continuarla a su ritmo. Paciencia que eventualmente sucederán las cosas principales, por favor. Les agradecería mucho un mensaje sobre el capítulo, ustedes saben que eso me motiva más aún a continuar. Además, me divierto leyéndolos y sabiendo de ustedes, jaja, les deseo mucha suerte y saludos.